Cada vez que voy al sanitario está enfrente de mí. Y entonces muy poderoso ese versículo. Le doy la gloria a Dios porque es un texto que motiva el corazón, creo yo, del creyente. Porque cuando la gente flaquea y cae y todo eso y nosotros seguimos en pie por su misericordia es porque sabemos que dependemos de Él, ¿verdad? Estamos en Él, pero cuando no estamos en Él es difícil depender de Él. Es difícil, nos hace pesado. Vengo al culto, hermano, híjole, pero no sé si creo o no quiero venir, pero todo es cuestión de que Dios esté haciendo una obra por su Espíritu, ¿verdad? Porque ese es el tema que hoy en esta tarde tenemos. ¿Cuántos anhelan al Espíritu de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Usted lo anhela? Amén. ¿De veras? Amén. Gloria al Señor. ¿De veras? Yeah. Bueno, entonces usted se va a manifestar entonces en esta tarde. Póngase en pie en este momento para leer una escritura rápidamente. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. No queremos ser extensos, pero queremos ser eficaces. Hemos lidiado con el tiempo. Y hoy creo yo que es un reto y creo que lo podemos hacer para Cristo. Y para que sea el Señor el que esté tomando este tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y hay que lavar, hay que comprar el lonche, hay que ir al chino, qué sé yo, dónde usted va a ir. Si va a ir a comer steak al Golden Corral, no sé, lo que usted vaya a hacer, o va a llegar a su casa y va a hacer el chivo, qué sé yo. Se van a dar los tamales, no sé, hay tantas cosas que hoy en día uno hace. Bueno, si va a invitar no hay problema, ya después terminamos el servicio, no se preocupe, nosotros llegamos ahí y nos comemos el chivo los dos, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que pónganse en pie, reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 14 al verso 21. Quiero leer esa parte de la escritura y quiero en esta tarde hablar acerca de la obra del Espíritu. La obra del Espíritu de Dios que está en nosotros y que ya Dios nos salvó, pero está haciendo una obra. Eso es lo interesante de esto. El hermano habló ayer algunas cosas, pero vamos a leer primero para después entrar en la introducción que queremos hablar. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Está listo? Amén. Así debe de ser un creyente, siempre estar listo, como obrero, que usa bien la Biblia y no tiene de qué avergonzarse porque está preparado como un soldado y su espada. ¿Qué libro? Lucas capítulo 4 versículo 14 al verso 21. Repito, Lucas capítulo 4 verso 14 al 21. Los que ya lo tenían es porque estaban al alba. Entonces vámonos ahí. Pónganse los hermanos. ¿Cuál libro? Amén. Vámonos. Dice la Biblia, hermanos, ahí yo leo uno a usted y en el 21 nos unimos. ¿Está listo? Sí, amén. Vámonos entonces. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos juntos, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre, gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra, Señor, porque tu Espíritu, Señor, estaba sobre ti, Señor. Ahora está sobre nosotros y estamos en esta tarde para poner en esta tarde en práctica las obras tuyas por tu Espíritu Santo, Dios, negándonos, muriéndonos para nosotros, para que tú seas glorificado en las personas, en las vidas. En esta tarde, en este momento, pido que tu palabra traiga fruto digno de cambio, de arrepentimiento, de fe, de conocimiento, de gracia, de poder, de convicción, de inspiración, de motivación y de reto a nuestras vidas en esta tarde. Señor, glorifica tu nombre y tu palabra, que en buena tierra, que no caiga en pedregal ni espino ni junto al camino, pero que caiga en el corazón para que traiga fruto. Termine tu curso de cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, glorifica tu nombre
en esta tarde, me humillo y solamente tú enséñanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su lugar, hermano, en esta tarde y vamos a hablar un poco. Tal vez usted diga que el Espíritu de Dios, ¿cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios, hermano, se manifiesta en varias facetas, en muchas formas. El Espíritu de Dios, el hermano habló ayer que es el Paracleto, o el hermano estuvo hablando acerca de que era un viento, estuvo hablando también que era fuego, que el Espíritu Santo es una persona, o la tercera persona de la Trinidad, en lo cual es Jesucristo mismo, es Dios mismo. ¿Sí? Es lo que el hermano estuvo hablando ayer en la tarde. Y él estuvo hablando un poco acerca, también para hacer un recuento rápido, en Hechos, 2:38 habla de un don. La Biblia dice que Pedro estaba predicando cuando los primeros que se convirtieron en el mensaje de Pedro, en el capítulo de Hechos, verso 38, no lo busquen, no lo estoy hablando. Pero en el 2:38 dice que le dijo, arrepiéntase y bautice cada uno para perdón de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Cuando habla del don, está hablando, hay que hacer una diferencia entre el don. El don del Espíritu viene a morar en nosotros. El don es un regalo que Dios dio. La Biblia dice que por de tal manera amó Dios al mundo que regaló a su Hijo, para que todo aquel que tenga vida eterna. Como tú crees, te arrepientes, recibes el don del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo dentro de ti. Él se mete dentro de ti y entonces tú tienes ahora vida por el Espíritu de Dios. El que trae vida, porque cuando no tenemos al Espíritu, está muerto. Y si estamos muertos, es porque no tenemos a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? No hay vida. Entonces, pero también habló en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serías salvo. Ahora esa confesión que aparece ahí, los hermanos realmente estaban en Cristo, en Dios, y recibían el Espíritu de Dios. Acuérdense que todos los que salieron del mensaje de Pedro, después que salieron de ahí, porque ellos se reunieron ahí en diferentes provincias, porque habían sido exiliados de su patria, en el capítulo 2, se reunieron ahí, y Pedro habló a los judíos que estaban ahí. Entonces esos judíos salieron afuera de Jerusalén y de Israel, y ellos estaban ahí. Entonces ellos se fueron a Roma, muchos vinieron de Roma. Por eso en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó, que Dios es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces esa persona confesaba el nombre del Señor dando su vida. No era una confesión simple como nosotros decimos, bueno, yo confesé a Cristo y soy salvo. O recibe a Cristo, abra su corazón. No, el Espíritu Santo hizo una obra mientras Pedro estaba predicando. Y del 2:38 habla de que Dios, el Espíritu Dios abre el corazón de esas personas para que crean y se arrepienten y reciban el don del Espíritu Santo en sus vidas personales. No solamente algo de repetir, no es algo solamente de usted decir, bueno, yo soy cristiano. O yo puedo decir, bueno, yo danzo, yo aplaudo, y esto y el otro. No se trata de eso, se trata de que usted sea salvo, de que usted tenga el don del Espíritu Santo, porque si tiene el Espíritu Santo, entonces su vida tiene que cambiar, tiene que tener un propósito, tiene que tener una motivación dentro de usted, porque se metió una obra sobrenatural. Cuando hablo de sobrenatural, estoy hablando entonces de que es una obra que usted no hace, que la hace Dios mismo dentro del corazón de un creyente. Aleluya. Esa es la obra que él hace, hermano. Nadie la puede hacer. Ni usted no puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a usted. Nadie puede cambiar a nadie. Solo el Espíritu de Dios cuando viene y gracias a reconocer una persona que está en su pecado, que vive en su pecado, que ha ofendido a Dios, que está deshonrado a Dios, que está lejos, separado de Dios. Pero cuando esa persona reconoce a Cristo, entonces en su corazón, esa prueba viene, el Espíritu viene a morar. El pecado es quitado, va al cuerpo de Cristo y es destruido. Eso es algo espiritual. La sangre de Cristo lo lava y el Espíritu mora en esa persona. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo entonces? Aleluya. No me estoy haciendo bola. No. Bueno, entonces, yo quiero que usted se dé cuenta de la seguridad que usted debe de tener en su vida personal. Si usted no tiene a Cristo en su vida, o sea, cuando uno no tiene a Cristo es porque usted no ha nacido de nuevo. Usted no se ha arrepentido de sus pecados. Por eso todo se nos hace, ahorita decíamos, fatigoso, cansado, tedioso, y nada nos satisface porque no está el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, vámonos rápido entonces a los puntos. Una de las cosas, hermano, que el Espíritu hace, voy a hablar como es la obra del Espíritu, ahora que un creyente tiene a Cristo, la obra que él hace, él lo habilita para echar fuera a los demonios. ¿Ven? Vamos a la Biblia rápidamente, 12:28, no vamos a hablar más que sobre lo que quedamos, que tenemos que hablar. 12:28, vamos a ver ese texto rápidamente ahí. Lucas
Mateo 12:28. Dice la Biblia ahí, hermano, ¿lo tiene? Amén. Bueno, vamos a leer el 22 para entender el 28, rápido. Dice, ¿lo tiene? Amén. Eso es. Entonces, 12:22, entonces, Mateo 12:22 al 28 nada más, dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente que atónita, estaba ahí, la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Ya? O sea, porque le decía hijo de David, le decían, ¿será este el Salvador? Porque David significa Salvador. ¿Será este el Salvador? ¿El hijo del Salvador o el Salvador? El hijo de David, porque de la línea de David venía a nuestro Señor Jesucristo, de la línea y de la descendencia de David. Está aquí. Amén. Mas los fariseos oíres decían esto, no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Otra de las cosas que tienen que entender, empezaron a acusar a Jesús que él echaba fuera los demonios por el príncipe de las tinieblas. Belzebú le decían que es Satanás. Es un apelativo que tenía un sobrenombre, Satanás. ¿Sí? Que echaba fuera los demonios. Dice, sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino vivido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad contra sí misma no permanecerá. Él está diciendo acerca de una casa que no va a permanecer. Una casa dividida no prevalece. Otras palabras, cuando una persona está en Cristo, está diciendo, tú eres una casa de Dios, ¿verdad? Y tú no podemos vivir en los demonios, vamos a vivir en Cristo y va a venir los demonios en una vida. No se puede. Usted tiene que entender algo. Cuando usted llega a Cristo, usted, el Espíritu de Dios, muere en usted. ¿El Señor está en usted o está el Espíritu del mundo o el Espíritu del diablo? No hay dos espíritus, no hay más. ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo? No puede permanecer una persona, decir, bueno, pero dice, oye, pero iba a la iglesia, oye, pero cantaba, pero tocaba, pero evangelizaba, pero se sabía la Biblia al revés al derecho. ¿Y por qué se fue al pecado y al mundo? ¿Por qué? Porque no permaneció, porque no era salvo. Una casa dividida no puede permanecer. Y la iglesia debe de permanecer unida en el vínculo de la paz del Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra que Dios hace en una persona. Cuando viene a la iglesia y se une en la iglesia, entonces prueba se unifica y empieza Dios a obrar y a crecer en su carácter, en sus sentimientos, en sus emociones. Y tamano tosoma. Amén. Aleluya, Señor. Dios, hermanos, quiere esto. Quiere que nosotros empecemos a darnos cuenta de que una casa o tu vida no puede prevalecer, no puede estar firme si no está haciendo el Espíritu Santo una obra dentro de ti. No puede. No puede aunque tú quisieras. Aunque yo quisiera. Por eso que decimos, ay, que no cambia él, no cambia el otro. El juicio de Dios empieza por nosotros, porque nosotros hemos llegado a Cristo, así es que hemos sido salvos. Entonces dice aquí, no permanecerá. Y dice, si Satanás echa fuera a los demonios, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Está hablando Jesús y está diciendo, si Satanás está dividido, no permanecerá su reino. Satanás está unido, hermano. Satanás, todo lo que hermano hablaba ayer del satanismo, que hay gente hechicera y todo eso, está él bien unido. Los hechiceros, los brujos, hay por rangos en el reino de las tinieblas. Ellos están unidos por la causa, por matar a los cristianos, a los pastores, a los líderes. ¿Ven? Entonces a los cristianos hacen la de cuadritos. Usted sabe que tenemos un pleito contra Satanás y los demonios. Como usted fue salvo, Dios lo alcanzó, lo arrebató a la tierra y lo pasó a lugares celestiales. Ahora usted es un hijo de luz, un hijo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu muere en usted y Él odia a su persona porque usted se le fue de sus manos. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Usted está en considerando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. No tenemos el pleito con nuestro esposo, nuestra esposa, porque a veces es corajuda o hace el otro o hace aquello. Tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios en el trabajo, los encargados, los supervisores, las personas, los hermanos, a veces los líderes, los pastores. Tenemos una lucha espiritual. Y el Espíritu Santo nos habilita, hermano. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando iba caminando anunciando la salvación? Amén, aleluya. Algunos lo estaban acusando y decían, se burlaban, ahí vienen los hijos de Dios Altísimo. Cuando Pablo se da la vuelta enfadando a Pablo y se te mando espíritu de Dios, que salga de esa mujer, salió, lo dejó libre. ¿Sabe por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él. Y eso es lo que tú tienes, hermano, no tienes cualquier cosa. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha habilitado, hermano, para echar fuera a los demonios. Yo lo creo con mi corazón. Amén.
Yo vengo de donde Dios se mueve en el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios a las personas. Yo he visto cuando echa fuera los demonios a las personas. Es una realidad. Dios le da autoridad a usted. Y lo ha habilitado, lo ha capacitado. ¿Para qué? Para que cualquier diablo que esté ahí, ¿cómo le va a hacer la guerra? Reprenderlo en la oración en el nombre de Jesús. No dice la que toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo, y Dios le dio un nombre sobre cualquier nombre del diablo que se llame. Amén. Dios lo habilitó a usted. Tiene que despertar y saber que estamos contra el enemigo. El enemigo no quiere que tú conozcas a Cristo, porque sabe que si tú conoces a Cristo, te conviertes a Cristo, el Señor pone el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra en tu corazón. Y tienes un motivo, y tienes una causa por el cual tú estás caminando en Cristo Jesús. Y el diablo sabe y teme porque tú estás en el Espíritu de Dios ahora. El diablo sabe. Él sabe que tú sabes y también sabe que tú no sabes. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, entonces tú vas a decir, diablo, tú sabes que te vas a meter conmigo, te vas a meter con Cristo. Por eso no tenemos que temer cuando oímos rumores que por allá anda un loco que anda haciendo despapayo, haciendo cosas, matando o no sé qué tanto haciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, en el nombre de que tengo poder y autoridad contra cualquier demonio que me quiera hacer daño. Porque lo que está dentro de la persona, ¿quién es? El espíritu del diablo. No está el Espíritu Santo. Porque si tú el Espíritu Santo no haría todo lo que hace. No violaría al violador. No mataría al que mata. No sería un fornicario. No sería un borracho. No sería una persona que tiene odio sobre la gente. Que rechaza a la gente. Que hay racismo en la gente. ¿Por qué? Porque está el espíritu del diablo. Amén, aleluya. Pero Dios lo avergonzó en la cruz. ¿Me está entendiendo ahora? Amén. La Biblia dice 27 y 28, y echó fuera los demonios por Beelzebú. Dice, ¿quién echará vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Le dijo, ¿eso es qué? ¿Por quién echan los demonios sus hijos? Los judíos sabían que la gente tenía demonios. La palabra demonio es una palabra que viene de lo contrario, adversario, lo contrario que está en contra. Un demonio es un ser malvado y maligno que piensa y maquina contra ti y contra toda la humanidad. Ellos anhelan tu vida. Así como el Espíritu Santo anhela tu persona, morar, tomar tu corazón, tus sentimientos y darte una identidad segura que cuando tú camines sepas quién eres tú. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llegado a vosotros el reino de Dios, dice él. ¿Y qué quiere echado fuera un demonio? ¿Cómo lo va a echar entonces? Si usted llegó al reino de Dios a usted, en el reino de Dios, Dios le dio a usted la capacidad. En el reino de Dios se hace lo que Él dice. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Amén. En este gobierno, en este reino que es Estados Unidos, se hace lo que ellos dicen. Amén. No, ellos implantan leyes y hacen y lo quitan y lo ponen y hacen lo que quieren. Porque este reino, Estados Unidos, hace lo que ellos quieren. Pues también en el reino de Dios, cuando llega a usted, Él hace lo que Él quiere. Y Él te dio a ti poder, autoridad para que tú puedas echar fuera los demonios por el Espíritu Santo. Pero es importante, si llegó el reino de Dios a ti, cuando dice si llegó el reino de Dios, si Cristo llegó a ti, si Dios te salvó a ti, si Dios hizo una obra sobrenatural en tu corazón, entonces el reino está ahí. Y cuando está el reino hay poder, autoridad, se hace ahí, dice el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? No, yo no soy cualquier persona del Espíritu de Dios, estoy dentro de ti. Y lo que hace es empezar a darte la capacidad y el entendimiento y la sabiduría para poder tú actuar como un hijo del reino. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Vámonos rápidamente. Marcos 13:11. Marcos 13:11. 13. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Hermano, el Espíritu Santo, la obra Él hace cuando nosotros hablamos con Dios. El Espíritu Santo también hace una obra en nosotros cuando hablamos con Dios. ¿Cuánto tiempo tú hablas con la gente? Él dice, no, ese no habla mucho. Hay gente que habla, hombre, que habla con todo el mundo. Mira lo que dice la Biblia. 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fue dado, sino lo que os fuese dado en aquella hora, esto hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu nos da a veces en problemas, en situaciones, lo que debemos de hablar. El Espíritu Santo nos habilita, la obra que Él hace
no solamente hablamos con Dios, pero también cuando llega el momento de la tentación, el momento de la dificultad, Él sabe cómo debemos de hablar a veces. A veces actuamos mal y hablamos de más y tenemos problemas porque hablamos de más. ¿Sí o no es cierto? Amén. Pero cuando estamos controlados por el Espíritu Santo nos habilita, hermanos, para poder contestar lo necesario. Cuando a Cristo lo ofeteaban y le figuraban el rostro y la cachada y le daban de puñetazos al Señor Jesucristo, Él dijo: a ver, habla, tú eres el Mesías, tú eres que dice que eres el rey de los judíos, y él dijo: tú lo has dicho. No le dijo otra palabra el Señor. ¿Qué pasa cuando a usted le dicen una cosa u otra? Contestamos a veces mal, o reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque todavía nosotros necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Cuando no haces una obra, es lógico, hermano, que es obvio, es lógico que cuando no hay una relación con su palabra y con su presencia en oración, nosotros vamos a contestar fácilmente lo que comúnmente un mundano contesta. No, cuando hablo de un mundano, es el que tiene un estilo de vida del mundo sin Cristo, sin fe, sin esperanza y que está en su pecado. A eso me refiero. Amén. Entonces, a eso me refiero. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando yo les voy a dar las palabras, el Espíritu Santo le va a dar las palabras a usted. Hay veces dije: Señor, no quisiera hablar a esta persona, porque si le hablo a lo mejor lo voy a ofender. Y a veces hemos hablado de más y hemos visto: y Señor, me hubiera dicho eso, mejor me hubiera quedado callado, porque esta persona lo malentendió, lo malversó y ahora tengo un problema. Y le pido perdón a Dios. Entonces muchas de las veces tenemos que ser prudentes. ¿No dice la Biblia que nos dio qué? ¿Espíritu de qué? De amor, de paz, de dominio propio, dice la Biblia. No dice que el Espíritu Santo es el que le da el dominio propio a usted. ¿Qué es dominio propio? Que usted tenga control, el Espíritu tiene control en sus sentimientos, en sus emociones. Pero cuando se manifiesta algo es porque sus emociones están a rienda suelta, no hay. Pero cuando el Espíritu lo controla, dice el Espíritu, sabe el momento que tiene que hablar. No habla donde no va. Cuando le dicen algo a usted, a veces pasa en su familia, en su trabajo, donde quiera pasa. Aquí como hermanos en Cristo que nos tratamos y nos tratamos a cada momento, en la célula, donde estemos, en el trabajo, en la casa, en la calle. El Espíritu de Dios nos da palabras, pero a veces no quiero hablarle a una persona y decirle: no quiero hablarle de juicio a esta persona porque, Señor, directamente no le puedo hablar. Dice: habla lo que tengo, quiero que tú le hables del juicio. Tengo que hablarlo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces tú tienes que saber que Dios nos ha habilitado para hablar con Dios y nosotros hablamos, como dijo Pablo, por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Juan 14:16, rápidamente. Juan 14:16. Rápido. 14:16. ¿Por qué no lo despierto? Gloria a Dios. Dice la Biblia. Señor, rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, hermano, usted tiene que entender algo. El Espíritu Santo no es como dice el hermano que hace algo y ya el Espíritu se fue. Él explicaba eso ayer, ¿cierto? ¿No? Dice el hermano que hiciste algo, ya el Espíritu no te quiere, ya se fue. No, Él está para siempre. Porque cuando Él hace una salvación o hace una obra en el corazón, una obra del corazón de salvación, entonces, de ahí hay un sello, ese no se puede romper. Es un sello de los carros que ponen desde plástico, pero el sello que pone el Espíritu de Dios no se puede. He visto los carros que a veces le rompe el sello de la transmisión, el sello del motor, porque es plástico. Y empieza a limpiar el motor, ¿no es cierto? Estoy por cambiar el sello de mi carro. Pero el sello del Espíritu no se rompe, porque no se desgasta por un pecado que usted cometa. O la salvación no se destruye por un pecado que usted cometa. La salvación es algo que dice: yo daré un consolador. Está hablando de otro, está hablando del que va a estar con usted para siempre, todo el tiempo. En las cosas buenas, en las cosas malas está ahí. Lo que pasa es que a veces pensamos que Él no está ahí, pero queremos que esté físicamente así. ¿Dónde está? No, yo quiero que el Espíritu esté aquí y me diga, que me hable casi. Mire, eso lo puedo hacer yo también. Lo hizo con Felipe y le habló Dios en el desierto, en Gaza. Le habló del Espíritu, un día le va a hablar el Espíritu y te dijo: amor, está hablando usted se está resistiendo. Él quiere estar contigo para siempre. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo no se siente sola. Jamás se siente sola. Puede estar en un tiempo sin su esposa y él no se va a sentir solo, ni ella se va a sentir. ¿Sabe por qué? Porque si él ha nacido de nuevo no se puede sentir sola. ¿Sabe quién se siente solo o sola? Una persona que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí o no es cierto?
Porque si tú dices yo tengo al Señor, la Biblia dice que Él está para siempre. Él va a rellenar todas tus necesidades, hermano. Algunos dicen, no, pero no tengo a mi esposa. No, hermano, quiero decirte en esta tarde que el Espíritu de Dios tiene control de todas las cosas. Él conoce este cuerpo y sabe la necesidad que tiene este cuerpo, esta carne. Él lo sabe. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios lo que hace, ¿qué hace? Hace una obra maravillosa aún en tu cuerpo. Sin que tú veas otras cosas que para poder tener un placer. Yo me estoy metiendo un poco con tu intimidad, porque es importante que tú captes esto del Espíritu Santo. Dios es bien veraz para poder mantener una persona, porque Él dijo, Dios estará conmigo todo el tiempo, en los tiempos necesarios, en los tiempos que yo necesito, Él va a estar ahí. Pero si tú naciste de nuevo, ese es el meollo de esto. ¿Qué es el meollo? El punto. Que si usted nació de nuevo, el Espíritu Dios tiene que tomar todo eso. ¿Ok? ¿Tú te casaste? ¿Te casaste con una parte de la mitad de tu esposa? ¿Verdad que no? O si tienes una novia, quisieras nada más una manita de tu novia nada más. No, poquitita. Estás proyectándote para que te cases, ¿no? Un día. Y tú quieres vivir con ella, ¿sí o no? ¿Qué? Hasta que la muerte que le dicen cuando se van a casar, una de las palabras que dice él. Hasta que la muerte los... Es lo mismo con Cristo, hermano. Esta muerte física va a pasar, pero nada nos va a separar. Estaremos con Él, siempre con Él. Estamos con Él, Él está ahorita y va a estar después que muramos, va a estar con nosotros. Amén, aleluya. Entonces, ¿por qué te agüitas, como dice un muchacho por ahí? ¿Por qué te agüitas? No, ya Tú empiezas a llorar, ay hermano, no. Pórtese varonilmente como los hombres. Pórtese hombre. Dios hace hombres, hermano, que el Espíritu Santo forma carácter en las mujeres, en los hombres, hermano. ¿Verdad? Pone carácter. No son carácter que se desboronan a la primera. Carácter de que tú puedas soportar. Pero la primera, pues es que necesito. No, usted amárrese los cinturones y usted fájese la falda. Dele gloria a Dios, hombre. Amén, aleluya. Yo sé que a veces es crudo y se pasa en seco, pero es así, hermano. Échale ganas. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús, verso 17. El Espíritu Santo y otro. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. ¿Dónde mora? El Espíritu Santo. Y, oye, tú eres algo claro, porque el Espíritu Santo mora en mí. Tiene un encuentro de salvación. ¿No? ¿Dónde mora? Usted en su corazón. Porque mora en vosotros, decía Jesús. El mundo no le conoce, el mundo no le importa, el mundo no puede recibir, el mundo se siente vacío, se siente desesperado, se siente amargado, se siente triste, se siente desolado de muchas maneras porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero en esta tarde desafiarte y decirte en esta tarde que si tú quieres al Espíritu de Dios, tú tienes que tener una relación muy íntima con Él. Porque es lo más delicado que tú puedas tener en esta vida. Es lo más sensible que tu esposa, que tu esposo, que tu hijo, que quien sea, es lo más sensible que tú puedas hacer. Es lo más celoso. Más que cualquier otra cosa. O sea, ponte a pensar, si tú de ser hermano que a veces lo afligimos o lo conquistamos por cosas que hacemos. ¿Sí o no? Sientes mal. Él mora dentro de ti, hermano. Piensa, si el Espíritu de Dios mora en ti, hermano, ¿crees tú que Él va a brotar toda una situación que lo que acabo de nombrar hace rato? ¿Tú crees que si el Espíritu mora en ti, como dice Cristo, crees que el Espíritu va a traer desesperanza, desamor, va a traer desesperación, va a traer soledad, tristeza, amargura, pleitos, iras, contiendas? ¿Tú crees que si el Espíritu Santo mora en ti, va a traer eso? Analízalo entonces. Si el Espíritu está dentro de ti. Porque si no está, hay un peligro. Hay un peligro. Si mueres, no irás con el Señor. Esto se oye duro, pero yo tengo que decirte la verdad.
Amén. Porque no te la digo, tú vas a creerte la que, sí, tengo el Espíritu de Dios, pero tu vida no tiene una diferencia. Tu propósito entonces específico tiene que ser de saber que tú eres una persona que mora al Espíritu y que yo no puedo ofender al Espíritu por mis cosas que yo pienso que son a mi manera y no son a la manera tuya, son a la manera de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Glorifica al Aleluya. Señor. 14:26 de Juan, del mismo libro. El Espíritu entonces nos habita para echar fuera demonios, para hablar como debemos hablar con Dios y hablar cuando hay mucho de la tentación. El Espíritu vive dentro de nosotros porque nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra y nos enseña, hermano. Nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros. Cuando habla de eso, no está diciendo netamente, pues como hoy en día se aplica mal este versículo. Cuando usted recibe las células, el hermano va y se esfuerza, busca la Biblia y está leyendo para compartirte un poco de la palabra. Él se esfuerza y el Espíritu le habla por aquí. Aquí le habla, por la Biblia. No le habla por otra cosa, le enseña primero aquí. El Espíritu nunca le va a enseñar otra cosa distinta a lo que él habló aquí. Nunca. Cuando alguien por ahí le quiere un consejito, porque faltan por ahí algunos consejeros que, no, ya hazle así, que no sé qué tanto y que no sé. Hay consejeros y consejeras a veces que se metan ahí en su cuento y hazle así que no sé qué y te va a funcionar, ¿no es cierto? Le dura el show un rato y después se le quiebra el show. ¿Sabe por qué? Porque no es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que aconseja, el consolador o el que aconseja, el que nos enseña. No dice que Él es Padre fuerte, consejero, príncipe de paz, el maestro, el Señor, el que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu puede hablarle a usted también. Pero es importante que usted pregunte, porque muchas de las veces nosotros no queremos ser enseñados. Y ese es un problema. Cuando usted no recibe la enseñanza del Espíritu de Dios en su vida personal usted tiene que leer la Biblia. En la célula tiene que estudiar lo que dice la célula para usted aprender y saber más. Cuando una persona está siendo enseñada por el Espíritu, él sabe qué es lo que tiene que hacer como iglesia. Él sabe. Él va a aprender, fíjense, él va a aprender a orar, cómo orar. Él va a aprender a qué? A enfrentar al enemigo. Él va a aprender a qué? A enfrentar las tentaciones, cómo reaccionar ante las tentaciones o a las pruebas. Porque él es enseñado. Como dice Pablo, yo estoy enseñado, dijo él. Fíjate lo que dijo Pablo. A estar cómodamente como estar incómodamente. ¿Sí? Entonces, por lo que dijo Pablo se lo voy a poner así de simple. Yo me puedo acostar en una buena cama king size de lujo y de tantos miles de dólares, pero también me sé acostar en la carpeta o en el piso. Eso es lo que le digo. Porque se aprendió, es enseñado. Como tú no eres enseñado, tú rápidamente desertas. Cuando veníamos de la escuela saliendo, el hermano dice, ¿cómo estás desertando? Porque le está hablando el maestro de evangelismo. Entonces la materia de evangelismo y el maestro es, como dicen allá en México, no tiene pelos en la lengua. Él habla lo que es la Biblia y lo habla de una manera mejor, un poco más dura, porque la gente que está asistiendo a esa materia habla de evangelismo personal, o habla de evangelismo o del evangelio que tiene que ver con nosotros y con la gente que tiene que recibir el evangelio. ¿Por qué la gente deserta? Porque no es enseñada a sufrir en las cosas, en las buenas y en las malas. No ha aprendido a enseñar en las cosas buenas y en las malas. Cuando es el tiempo malo, usted tiene que saber cuándo es el tiempo malo. Cuando es usted es enseñado, el Espíritu le enseña a usted. Pero cuando usted no recibe la enseñanza, usted anda bien tranquilo y le llega la prueba de repente, ¡pram!, le llega así. Y usted dice, ay, creo que el diablo se me levantó, hermano. Y los demonios, y le echa la culpa al diablo, los demonios. No es cierto. Es usted, que usted no es enseñado y no sabe cómo enfrentar, no tiene la palabra de Dios, no tiene la palabra del Espíritu para enfrentar al enemigo, para enfrentar la situación. Jesús le dijo, Él es el Consolador. Le voy a dar un poco aquí, ¿cuánto tiempo llevo, hermano? No sé, hermano. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya media hora. Media hora, me quedan 10, 15 minutos. ¿Sí? Sí, dime, sí. Mira, una vez el Espíritu de Dios estaba, yo estaba bañándome y de repente, pues dice, Gaspar, en ese tiempo yo no estaba trabajando y no tenía trabajo, no encontraba, más bien, no es que no tenía, se había, pero no, lloraba al Señor, decía, Señor, no trabajo, no tengo trabajo, Señor.
Y pues tu palabra dice que el que no ayuda a su familia niega la fe. Y tu palabra dice que empezó a hablarme, Señor, y digo, ay, digo, estoy en problemas, en serio, dije yo. Y mira que llevo la palabra y saben que yo predico en la iglesia, ¿qué van a pensar? Yo, ¿verdad? Porque Pablo trabajó y hasta dijo, esta mano me ha servido para trabajar hasta el día de hoy. Entonces le dije, Señor, dame un trabajo. Y de repente yo estaba bañando, el Espíritu de Dios habló. Dice, Gaspar. Yo me dije, ¿quién me está hablando? ¿Quién llegaría? Dije yo. Pero uno desconectado a veces, ¿verdad? O sea, no porque anduviera mal, desconectado en el sentido que uno no discierne cuando el Espíritu le quiere hablar a uno. Yo me digo, llegó al hogar y no es mi esposa. Y que alguien llegó, pero no había nadie. Yo salí, estaba en el baño y se estoy en la toalla. No hay nadie, está raro, ¿no? Me metí otra vez. Y otra vez vuelve la voz a hablarme. Gaspar. Entre mi voz decía, Dios, ¿qué es esa voz? Y con las mañanas había, bueno, yo trato de, pongo a veces un tiempo de alabanza mientras estoy orando. Pero en esa ocasión no puse nada, sino que me centré en orar. O sea, después me estaba bañando y me iba a centrar a orar y él empezó a hablar. O sea, algo que pasa en el corazón de la persona. Empecé a orar por gente que yo no tenía intención de orar. Para nada. Y el Espíritu de Dios empezó a hacerme llorar ahí. Yo decía, ¿por qué me estás haciendo llorar? Si no sé por qué me estás haciendo llorar. Es más, yo no tengo ganas ni deseo de llorar. Y yo seguía hablando por esa persona y el Espíritu empezó a darme su consolación. Pero no era por mí, era por las personas. Lo que iba a pasar con estas personas. Algunas personas las pude ver que estaban en prisiones. Son cosas espirituales que no van a salir. 2 de ellos hasta el día de hoy yo los conozco y sé quiénes son. Yo le dije a uno de ellos, a su mamá, y yo le dije al hermano también, porque era un hermano, se presume que es un hermano, no sé si sea o no sea, que es buena onda y todo, me llevo con él, y si yo voy y le digo, préstame tanto, o préstame aquello, me lo presta. Que convivimos con él, que celebramos su cumpleaños, que somos, ¿qué hermano, qué? Sí, hermano, lo que usted quiera, así como camarada decimos en el mundo. Pero le di esta palabra, le dije, mira, te veo en esta situación, y que no sales de la situación. Te veo en prisiones de muerte, le digo. El Señor me mostraba, le digo, tu vida personal. No sé cómo esté, le digo. Y yo lloraba, pero yo lloraba y al mismo tiempo Dios al final me consoló. Claro, la consolación fue de mi hermano que murió. Yo no tenía trabajo, no tenía nada. Y Dios llegó ahí. En el culto el Espíritu empezó a decirme, a hablarme a mí. En pleno culto, él puede estar en la bulla en su reventón y el Espíritu yo ahí me agrada. Yo estaba alabando y de repente me agarró en un ritmo solemne, porque los puertorriqueños tienen un ritmo solemne. Y entonces yo empecé a adorar a Dios, pero cuando empecé a adorar a Dios, el Espíritu empezó a hablar a mi corazón. Se desciende la persona de allá y empieza a hablarme. ¿Por qué? Porque él sabe lo que yo estaba sintiendo. Cuando yo terminé de orar, el Espíritu quitó ese sentimiento. Y el Espíritu llenó el vacío de mi corazón y trajo consolación. Por eso cuando se le muere a alguien, y él es un cristiano y que está, sabe que el Espíritu está dentro de él, sí se siente uno mal y uno es una parte de usted. El Espíritu viene y lo consuela. Pero qué difícil a veces que hay gente que no tiene a Cristo y se le muere a alguien. Tú dices, Señor, consuélalo, tú dices, pero no tiene el Espíritu de Dios. Es una cosa que no se puede. Pero quiero decirte en esta tarde, hermano, que Él cuando envía a su Espíritu Santo, le enseña. ¿Le enseña qué? A escudriñar la palabra. Le enseña a todo. Le enseña cómo. Le enseña cómo educar a sus hijos. Le enseña a cómo usted buscarlo por la palabra de Dios. Le enseña a usted cómo es que usted tiene que darle un tiempo a Dios. Le enseña todas las cosas. Le enseña en su trabajo. Le enseña qué debe de hacer en su trabajo. Qué debe de hacer. Lo que tiene que hacer como un grupo de cero, lo que tiene que hacer dentro de la iglesia, le enseña todas las cosas en esta vida. No hay nada que él no pueda enseñarle. Pero la dice, ¿quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién? Nadie. Dios es soberano y absoluto. Nadie puede enseñarle a él. Pero a nosotros Él sí nos puede enseñar.
No solamente una persona que tenga años, lleva años al camino del Evangelio y tenga experiencia, puede tener experiencia en el Evangelio y puede conocer la palabra de Dios, pero aún más yo quiero decirte, el Espíritu Santo, que para nosotros nos puede enseñar cosas, y la palabra, que aunque tú la has leído, ella puede enseñarte algo diferente, algo nuevo, para que tú puedas, tu vida pueda traer, un cambio nuevo. ¿Entiende? El Espíritu es que trae a usted. El Espíritu de Dios, nadie más te trae con un propósito. Quiere enseñarte lo que es el juicio, quiere enseñarte lo que es la salvación, quiere enseñarte lo que es la vida eterna, quiere enseñarte lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, lo que es que Dios te justificó y se puso por tu vida. Quiere enseñarte todo, hermano. Quiere enseñarte cómo, por qué y de qué manera tú tienes que caminar en la tierra. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo conducirte en esta vida. Él quiere enseñarte. ¿Quién cree usted que enseñó a Jesús? Espíritu. El Espíritu de Dios. Es el Espíritu que enseñaba a Jesús, el que lo llevó al desierto. En el capítulo que leímos vamos a regresar ya y vamos a culminar. Vamos rápido empezamos donde leímos. Lucas, ¿qué? 4, ¿verdad? Vámonos ahí. Vamos a regresar. Y ahí vamos a terminar. Donde empezamos, terminamos. ¿Sí? Y eso es lo que dice ahí. Vamos a ir a culminar esto. Miren, lo que le quiero decir. Vimos que el Espíritu de Dios nos habilita para echar fuera a los diablos, a los demonios, para hablar como debemos de hablar, hacer nacer de nuevo, ¿no? O sea, tenemos salvación, vive en nosotros, nos enseña y nos da poder para ser testigos, perdón. Hechos 1:8, búsquelo rápidamente, lo voy a hablar rápido. Y de ahí busque, hacer la escritura que tenemos aquí, donde empezamos. Mire, hermano, y el Espíritu de Dios, hermano, le da ¿qué? El poder para ser un testigo, hermano. Es por esa razón, el Espíritu de Dios hace ser que seamos testigos. ¿Qué es un testigo? No testigos contra Jehová. No, testigos de Jehová. Pero no testigos como los que hablan o dicen que Jesús es un humano solamente, o que es un arcángel, o que es un ángel. No, testigos para testificar, hermano. El Espíritu a usted le da gente. Nomás cuando Pablo se convierte, al tercer día estaba hablando de su testimonio nada más. Cuando el Espíritu, la obra que él hace, y él hizo una obra hacer, usted empieza a testificar a la gente. Es algo natural. Como los cabellos que le nacen. ¿O no? Le nacen aquí, le nacen acá, donde le nacen en los oídos. Hay unos que tienen pelos aquí, pelos acá, y bueno, pelos donde sea. Pero quiero decirle, es algo natural. Amén. O sea, dice la Biblia en Hechos 1:8, recibiré cuando venga el Espíritu sobre otro, me seré testigo en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Está diciendo que le da el poder a usted, lo capacita a usted para testificar, porque el Espíritu, la obra que le hace él, usted está siendo enseñado, entonces usted sale y empieza a decirle a la gente. ¿Qué le va a decir a la gente? Mire, Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados, Cristo fue a la cruz por tus pecados, te dio perdón, te dio salvación, tú empiezas a testificar. Hay gente que está cerrando las 4 paredes y dice, yo de aquí nada más oro. No nada más ore, también usted tiene que hablar, testificar. Uno testifica, usted se queda callado y se muere esa persona y cree que le va a echar la culpa a Dios. Ahora sí que aquí vamos a hablar de la culpa. A mí. Porque usted no habló. Ezequiel lo dice, que si esa persona se muere y tú estás ahí, no la viste del Evangelio y dices, mi amigocha, mi amigo, mi camarada, mi amigo y todo eso, y nunca la hablaste, dice, se muere, su sangre te la voy a pedir sobre ti, está sobre tu cabeza. Eso dice Ezequiel, te lo puedo mostrar, pero sería más tiempo y tengo 15, ya estoy en la recta final. Ya estoy, o sea, si el Espíritu de Dios llegó a ti y tú no le hablas a una persona, Dios te da la capacidad por el Espíritu para testificar. Como lo hizo con Felipe cuando él estaba en Gaza. Él estaba en Gaza y de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo, acércate a ese carro. Ahí va un funcionario de Cadance, era el tesorero pues de la ciudad, y dice que de esa nación, y dice, a ver qué dice. No, pues como cordero fue al matadero, empezó a hablar y le dice Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Dice, no, si alguno no me lo explicare. Por eso es importante que usted sea enseñado. Pero como usted sea enseñado, usted va a poder tener poder para testificar. No va a decir como un cristiano hoy en día, cristianos que dicen,
Dios va a poner la palabra en mi boca porque el Espíritu está dentro de mí. Por lo tanto, yo voy a hablar cuando el Espíritu venga sobre mí. No es así, no funciona. Tiene que haber estudiado, tiene que haber sido enseñado. El Señor, que era el Señor, estaba en la sinagoga en ese capítulo que vamos a rezar donde empezamos. ¿Por qué cree? Porque estaba siendo enseñado. Pero era más un asunto de que él, como un creyente, por un ejemplo como creyente, porque él era Dios. ¿Y a Dios quién le va a enseñar? Nadie, si él es el que enseña. Amén, aleluya. Él era Dios. Entonces, dice la cuenta, poder para testificar. ¿Dónde? En Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria era un lugar ajeno, un lugar que no era de él. Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, Jerusalén. Jerusalén donde usted vive en su área, que lo conozcan a usted que es una cristiana. Pero nadie lo conoce, que usted es cristiano y que cristiano, por no sale las 4 pares, se la pasa puro perdiendo el tiempo en otras cosas que no debe perder el cristiano. ¿Sí no es cierto? Amén. Estamos ahí, cargamos a una... Hoy en día, en serio, a veces la tecnología puede ser una bendición, la tecnología, pero puede ser una maldición a veces para la gente, porque a veces la gente, entre más tiene más material, entonces la gente se aleja más de Dios. Yo puedo hasta pasar la Biblia aquí, prestarla, y usted no trae su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nos hacen negligentes, pero cuando nosotros buscamos a Dios, ¿qué pasa? Nos da poder, venimos, aprendemos, y la Biblia. Yo la puedo traer, hermano. Y puedo anotar todo ahí. La Biblia trae una iPad que ahí me dio, bueno, me la prestó. Y la uso a veces y la estoy usando, ¿no? Y me la dio y todo esto, digo, ahí la traigo. Pero yo tengo que leer la Biblia para testificar. ¿Qué va a testificar usted? ¿Qué es lo que usted habla a la gente? ¿Le habla más del Jafra, del Labón, de que hay una oferta allá? ¿De qué más le habla a usted? Hay gente que se la pasa hablando todo, en serio. Y los hombres se la pasan hablando de fútbol, de carros, de negocios, de fulano, de sultano. O sea, hermanos, tenemos poder para testificar. La gente no quiere oír tanto lo que tú sabes o lo que te llena. Quieren saber de Cristo. Hay gente que está esperando que tú le hables de Cristo. Amén. Te dio poder, recibiréis poder para todo. ¿Para qué es el poder? Para hacer las cosas, ¿no? Para decir esto se va a hacer, usted tiene el poder. Si vale 300 esa cosa, tiene 400, tú tienes el poder para adquirirlo. Tiene 400, de 300, te vale, te quedan 100, tienes el poder para adquirirlo. Es lo que está diciendo Jesús. Yo te di el poder a ti para que tú testifiques. Tú tienes más de lo que tú piensas que tienes. Porque yo soy la palabra, y la palabra de Dios siempre es actual y es nueva. Para que tú hables de cualquier tema, de cualquier asunto. Por eso nosotros enseñamos todo lo que refiere al consejo de Dios para que usted crezca en el conocimiento y usted pueda testificarle a la gente acerca de Cristo. Si usted puede empezar en Génesis o en Apocalipsis y tú terminas en Génesis. Y si empiezas en Génesis terminas en Romanos. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo, tienes la palabra de Dios que puede testificar. Cuando no te testificas, algo está mal ahí. ¿Será que el Espíritu mora en la persona? Usted no se puede quedar callado. Una persona dijo, no, si viene nos dijo que no puede hablar. Es imposible que me quede callado, dijo la hermana. Pues de que ir puedo decirle, pero de que se caiga el hermano, quién sabe. ¿Sabe por qué? Porque está dentro de usted. Es como usted tiene hambre, tiene sed. Así es esto. Amén. Aleluya, amén. ¿Qué va a hacer entonces? Testifíquele. ¿Qué recibió usted? Poder. Te recibió la dinamita, es lo que está diciendo. Esa es la palabra correcta en poder. Dinamita. ¿Para qué usa la dinamita? ¿Para volar qué? Todas las piedras, todas las rocas. Tú vas le ponen dinamita a veces a las piedras, a los lugares que tú quieres destruir. ¿Sí? Y vuela en pedazos. Eso es lo que Dios puso en ti, hermano. Es la obra que Él hizo dentro de ti. Porque es Él, no tú. Es Él obrando en tu vida, llenante de la palabra para que testifiques. Hermano, hay mucha necesidad que quiere que tú le testifiques. Que tú vengas al culto, a la palabra, vayas a la célula. Cuando termines, de que tú oíste, hoy aprendí algo. El primero que me encuentre, o la primera que me encuentre, le voy a hablar del Señor. Ese día usted se va a motivar.
a quien sea, no importa, hermano. El Espíritu Santo te va a dar las palabras. Ay, que soy tartamudo, decía Moisés. Yo te voy a dar las palabras, ¿no? ¿Quién estaba sobre Moisés? El Espíritu de Dios también, ¿no? Yo no sé mucho. No se trata de eso. Pedro era un pescador, mira. Fue uno de los que proclamó el Evangelio, el Espíritu lo usó en él. Vamos a la Escritura y vamos a terminarlo. Versos 14 y 15, vamos a ir rápidamente. Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea. ¿Cómo va a volver usted? ¿Cómo va a volver usted? En el poder del Espíritu. ¿A dónde? A American Road. ¿Dónde va a volver? A Rusty Ridge. ¿Cómo se llama el parqueadero de usted, hermana Juana? ¿Clayton? Clenholm. Clenholm. Usted va a volver en el poder del Espíritu en Clenholm. ¿No? Amén, aleluya. No, no. Lo declaramos. Usted va a volver en el Espíritu de Dios en Cornell. Eso. Amén. Y nosotros vamos a ver el Espíritu de Dios en Pittsburgh Road o Redhead Lane. En el Espíritu de Dios, hermano. ¿Ve? Volvimos. ¿Pero sabe por qué? Porque ya Cristo, ¿qué? Había enfrentado al diablo. Y lo había vencido con la palabra. ¿No? Ya había pasado ese evento. Ya lo había vencido. El asunto aquí está. ¿Usted no ha vencido usted? Menos no va a poder vencer al diablo, aunque Cristo ya lo venció. Amén. Es un reto. Lo estoy retando para que usted se dé cuenta. Usted tiene que vencerse usted. Si usted vence a usted, usted puede vencer al diablo. Porque dice la Biblia, si viene otro más fuerte, le quita el botín. Amén. Y lo reparte. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en el poder del Espíritu, volvió a Galilea. ¿Dónde va usted? Usted vengo en el poder del Espíritu a hablar a esa persona. ¿Quién está en mí? El que mora es el Espíritu Santo, me va a dar las palabras ahora. Lo que aprendí en la célula, en la enseñanza, lo que los hermanos están predicando, yo voy a ponerlo en práctica ahora. Sí, amén. Aleluya. Dice la Biblia, y enseñaba. Fíjate, no solamente dijo, y después se va a difundir la. ¿Usted quiere ser famoso o no? ¿Quiere o no ser famoso? Le voy a hablar de fama ahora. Vamos a ser famosos. Hey, usted se va a hacer famoso. ¿Sabe cómo, hermano? Hablando del Evangelio a la gente. Qué lindo. Ahí viene el hermano fulano, la hermana fulana, la hermanita, esa hermanita siempre me habla de Cristo. Ese hermano siempre me anda hablando de Cristo. Córrele. No, hombre, me lo encontré allá y luego acá, hasta me lo mandaron, me lo encuentro. Híjole, no sé cómo hacerle este hermano. No, hombre, lo soñé. Que me hablaba de Cristo. Pues la soñé que me hablaba de Cristo. Sí, hermano. Es verdad. Y le dice, ¿sabes qué? Esa es cristiana. No, ese es cristiano. Ese anda hablando de Dios todo el tiempo. Aló. Su fama se va a extender. Le va a decir, no, sí, yo sé quién es usted. Le va a decir, hasta lo van a ver así como sí, pásale, como no. Hasta no que le van a hacer reverencia, pero le dicen, sí, pásale. Le van a decir, oh, sí, me han oído que usted habla del Señor. Y usted sigue, yo he creído en el Señor. La palabra dice esto. No es la fama que está buscando hoy en día el mundo. Para que digan, yo soy el mejor, mira. Hey, proyéctame porque yo soy el mero acá. Me gusta que me miren a mí todo el mundo. Y que yo sea que cuando pongo las manos, se caen, muertos casi. Que la fama se extendía de Jesús porque proclamaba el Evangelio. ¿Sabes por qué? Y la gente dice, muchos no te van a querer porque dicen, está hablando de Dios, que se cree, no. Se va a extender. Pero de esos va a haber unos que van a oír. De esos van a haber unos que te van a decir, ¿dónde está la iglesia? Yo quiero ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Ah? Y no tenga miedo que Dios tiene ángeles alrededor de usted. Sí. ¿Por qué tiene miedo? Si Jesús está en usted, ¿no dice que venció al diablo? ¿No dice que le dio poder al Señor? Entonces, ¿por qué? Regresó en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo regresa usted? Pues fui al culto allá al principio de Dios, pero no, usted va a rezar aquí en el poder del Espíritu. El Espíritu está sobre mí. Aleluya. Andar agüitado, ¿verdad? ¿Qué se va a agüitar? Y luego ese hermano que está ahí, ese hermano Gaspar, siempre nos dice que hay que salir a hablar la palabra de Dios. No me lo puedo quitar de encima, siempre decía uno. Es que me hostiga, decía uno de Brasil, por cierto. Me hostiga, me decía, me hostiga, donde quiera que lo veo, hermanito, le decía al concuño y a la niña, me hostiga, ya le veo. 16.
¿Usted quiere ver el poder del Espíritu? ¿Cómo se va a quedar esos pájaros cuando le andan haciendo daño a usted? ¿Cómo? En el poder del Espíritu, predicando el Evangelio. Cuando anda una de resbalosa por ahí, ¿qué va a hacer? Predíquele el Evangelio. Cuando ande uno de resbaloso con usted, ¿qué va a hacer usted, mujer? Invitarlo a la iglesia. Eso. Diga, venga, sí, viene, sí, no, que no, sí, vente. Para que veas cómo convivimos nosotros. Vente, tú invítalo. Y lo agarramos. Y lo agarramos para hablarle de Cristo. Sí, va a haber gente que te van a hablar, que quieren otro asunto. Pero tú eres, las mujeres saben. Sí. Los hombres saben. Oh, no, no me digan que no saben. Sí, saben. Santo, Que sí. santo. Todo el mundo sabe. ¿Sí o no? Sí, me. Usted sea, como dice la Biblia, como dice, que seamos astutos como las serpientes. ¿Y qué? Y manso como la paloma. Astuta. ¿Cómo fue la que hizo con el hombre? La serpiente La serpiente con la mujer. la engañó, ¿verdad? Y después, Hizo que cayera la así es. ¿Usted qué va a hacer entonces? astuta como la serpiente. Usted va a hacer que caiga en Cristo Jesús esa persona. Estaban con sucia. ¿Ve? ¿Y cómo es la cosa? ¿Ve cómo es la cosa? ¿Ah? Entonces como le cierran el ojito y que, ay, que no sé qué, sí, pásele, venga, así, no le invítelo, tranquilo. Por la hora de Dios le va a hablar. Porque usted no puede, ¿dónde es la carne? Pero si no es la carne, usted es el Espíritu de Dios, usted es la carne, la primera que decir, no, pues aquí no nos vemos. ¿Y dónde va a ser? No, pues a tales horas. ¿Sí me entiende? ¿El fornicario qué? ¿Que le dan el reino de Dios? No. No. Ah, entonces, con eso nomás tiene. 16. Vino Nazaret desde había llegado el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Fue a su costumbre, hermano. Fue a su costumbre. ¿Ir a dónde? Al pecado. No. Al pecado no, tranquilo, eso no es. Yo. Como de costumbre, ¿dónde ibas? Vuelvo a leer el versículo. Capta lo que estamos diciendo, porque eso es importante, ¿eh? No se salga de tangente. Mire, vino a Nazaret donde se había creado y el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál es la costumbre del Señor? Ir a la congregación. A la sinagoga, a la congregación, no a la congregación, al lugar de reunión, pues, la congregación. La iglesia. No, bueno, sí, a la iglesia, pero ¿es lugar de qué? De reunión. La sinagoga era el lugar donde se reunían. Era su costumbre. ¿Cuál es su costumbre de usted los sábados y domingos? ¿Qué hace? ¿Cuál es su costumbre? Levantarnos tarde. Tarde, irse por allá y gozarla por allá. ¿Cómo? ¿Usted cree que si usted no viene al tiempo de Dios, no porque yo le diga, sino porque Cristo tenía una costumbre? ¿El modelo quién es? Cristo. ¿Y si él tiene el modelo? ¿Qué va a hacer usted? Pues un modelo. Igual lo mismo que mi amo. ¿Ya? Él es el maestro, no somos los Alumnos. discípulos, alumnos. A leer, hermano, se levantó. Pero uno cuando se levanta, no se levanta. Que lea apenas. Lo primero que decimos, quiero un desayuno. Oh, sí. Pancakes con huevos, salchichas, tocino, jugo de ¡Ah! Ya vi que la sabe. ¿Ve? Termina el café. Pero Jesús sí se los aventaba, a lo mejor eso que usted dice, pero primero se levantaba, ¿dónde? Dice, hoy me levanto a orar, y dice, voy a la sinagoga, y dice que la Biblia que también, y empezaba a leer lo que le estaban enseñando. Porque como él puso un ejemplo como hijo de Dios, como un hijo de Dios, como un cristiano, pues, porque él no es enseñado de nadie, pero él es un modelo. 17. Y se le abrió el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, había un lugar que está escrito: el Espíritu de nuestro amigo cuando me ungió para dar buenas a las pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a probar libre a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor. Mire, una de las importancias, ¿sabe qué va a hacer usted? Le va a abrir los ojos a la gente. Y no oyen, usted les va a hablar y se le va a destapar el oído. Cuando usted le predica el Evangelio. Usted le abre los ojos, mira, la Biblia dice esto, mira que tengo este problema, que no sé qué. Usted va a decir, mira, ven, te abre los ojos. La Biblia dice esto. Usted le abre los ojos a la gente y usted le abre los oídos a los sordos.
porque esto es algo espiritual. Todas las sanidades que Dios hizo eran sanidades físicas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Jesús, esa era la enfermedad que tienen los hombres espiritualmente. Aplíquelo a lo espiritual y usted va a dar cuenta que cuando usted conoce la palabra y usted va con el Espíritu, usted le abre los ojos a la gente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Usted le abre los ojos y sé que está opresionada. ¿Sabes qué? Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Creas en Cristo para que seas libre del pecado, de la opresión del pecado. A los tristes le va a decir, hay una buena noticia, Cristo murió por ti, te dio salvación, Él te va a llevar, si tú crees en el Señor, arrepiéntete, cree en el Señor, Él te va a llevar a la gloria. Es decir, es importante, tú le vas a abrir los ojos a tus hijos que están pequeños y le vas a enseñar, hijo, hija, mira, esto es así. Pero si tú estás bien ciego, un ciego no puede ir a otro ciego, dijo Jesús. O sea, si no está el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu, y tú estás ciego, ¿tú crees que se lo va a abrir a él o a ella? Imposible. Dice que regresó bajo el poder del ¿qué? Del Espíritu. Termino. 19. A predicar el año de la Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó y los ojos de todos en el estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Todo lo que Dios habló, hermano, todo se va a cumplir cuando usted empiece a obedecer al Espíritu de Dios. Todo se va a cumplir, hermano. El Espíritu va a preparar a su iglesia y va a levantarla. Pero antes de eso, Dios dice, ¿verdad? Está sobre mí. Cuando viene el Espíritu sobre usted, fíjese bien, nosotros termino en los profetas, cuando eran temporadas donde el Espíritu venía sobre el profeta, ¿ya? ¿Sí? Y el Espíritu estaba limitado a un hombre, a una persona, ¿sí? Eran, ¿sí?, ciertas personas, ¿verdad? Ahora, hermano, el Espíritu de Dios está sobre todo aquel que cree, hermano. El Espíritu mora en usted, lo habilita a usted para ser un testigo, para abrir los ojos a la gente, pero para cuando usted lee, usted mismo recibe, sus ojos se abren de la fe en su corazón. Cuando usted busca el Espíritu de Dios, Él empieza a obrar. Entonces tiene una motivación enorme, que usted no se va a fatigar ni se va a cansar, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Amén, Y aleluya. cuando está sobre usted, mire, es fácil. Yo sé que su carga, su yugo es fácil y ligera su carga, ¿verdad? Y cuando usted anda en el Espíritu, hasta ni le pesa un zapato para levantarse temprano. Y cuando usted ha orado, usted viene bien activo. Y usted ve a los otros que no saben ni qué onda. ¿Sabe por qué? Porque están dormidos y no están en el Espíritu de Dios. Hermano, quiero retarte a que tú busques al Espíritu de Dios en la oración, en la palabra. A que le digas: Señor, dame las palabras, dame prudencia, dame sabio, dame sabiduría, dame discernimiento. Ayúdame, Señor. Tu Espíritu pueda manifestarse en mí. Dame el denuedo. Los discípulos predicaban, decían: danos el denuedo para predicar. Son personas que abrían los ojos de la gente, de los carceleros, de los custodios, de los que estaban oprimidos. Jesús sanó a los leprosos, abrió los ojos a los ciegos, Dios oído a los sordos, hizo caminar al paralítico. Eso es lo que usted puede hacer en el poder del Espíritu. Cuando usted empieza a anhelar el Espíritu, vivir en el Espíritu y buscar la palabra de Dios. Póngase en pie. Dios es el único, hermano. Yo quiero pedirte algo. Vamos a hablar más adelante acerca de recibir la promesa del Espíritu Santo. Algunos la han recibido, otros no. Pero yo quiero decir, vamos a ayunar inclusive por ese asunto también, para que Dios llene del Espíritu a la gente que tiene que llenar. Y tú vas a ver que tu vida va a tener una motivación más todavía. Te va a dar una extra dotación el Espíritu de Dios. Así que, ¿está animado? Sí, amén. ¿Está animado o no? Amén, amén. ¿Tiene autoridad? Amén, aleluya. Entonces, yo sé que a veces nos cansamos, no somos desviados, pero ¿quién nos da la fuerza? Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar y hablen en el Espíritu de Dios. Dígale: Señor, lo que usted necesita que Él le dé. Señor, en esta tarde, en este momento, estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por este tiempo y esta oportunidad. Pero, Padre, te pido en esta tarde que el Espíritu Santo pueda moverse,
pueda ser exaltado, Dios, en el nombre de Cristo. Este es el año de nosotros, este es el año del Señor para que nosotros proclamemos el Evangelio, para que nuestras vidas cambien, sean transformadas, santificadas y podamos en el nombre de Dios tomar poder y autoridad. Hay gente que está atada, Señor, en tu nombre, pero nosotros tenemos el poder de tu Espíritu para echar fuera ese espíritu del diablo y proclamar tu nombre y dar la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo, para desatar a las personas que están atadas, para libertar a los cautivos, Dios, en tu nombre, Señor. El Espíritu de Dios está sobre nosotros porque nos ungió, Dios, ya para darnos, Señor, en el nombre de Cristo, poder y autoridad para, en el nombre de libertad, para hablar el Evangelio, para que la gente conozca que tú eres el Señor en esta tarde. Señor, levanta nuestras vidas, Señor, te necesitamos en nosotros. Tu Espíritu pueda moverse en nosotros. En esta pido que te reveles a nuestros corazones, pido que te reveles a la iglesia, que tu Espíritu pueda revelarse a cada corazón acerca de la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz, lo que tú hiciste en la tierra, lo que tú puedes hacer en un creyente cuando esa persona vive en el poder del Espíritu, Señor, en el poder de tu nombre. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Pedimos que nos enseñes, pedimos que nos ayude, que nos capacite en el nombre de Cristo, que podamos buscarte en la oración, que podamos buscarte en la palabra, que podamos buscarte cada día, Dios, en nuestras vidas. Puedas tomar el control y el dominio en el nombre de Jesús, Señor. Eres tú el Señor, eres tú el mismo ayer, hoy, por los siglos. Señor, reconocemos nuestra necesidad en esta tarde en el nombre de Cristo. Ayúdanos a poder comer tu palabra y a buscarte cada día en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo.